del curso de la profesora Joana Terra. Eh, Así que gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar temprano un viernes. Esta sería la segunda y última parte del curso. Trataremos de, retomar un poco la idea de la clase pasada y darles un poquito del gusto de las propiedades. Obviamente es muy limitado el tiempo, así que elegí una de las propiedades que se pueden demostrar. Las otras quedan como ejercicio. Nah, chiste. Pero bueno, tratemos de empezar recordando un poco, no solo recordando, pero también tratando de enfocar un poco qué fue todo lo que hicimos la clase pasada, que era lo importante de lo que hicimos la clase pasada, porque primero motivamos la necesidad de encontrar soluciones a un problema que parecía muy sencillo, como era el problema de la distancia, que no admitía funciones derivables, aunque la derivada aparecía en la ecuación. Y después estuvimos jugando con distintas técnicas y llegábamos siempre a la misma idea, ¿no? O sea, tanto por el método de DPP, de programación dinámica, como agregando el término de viscosidad artificial, siempre cualquier camino que quisiéramos tomar, llegábamos a la misma idea. ¿Y cuál era esa idea? Que es lo que me importa que quede claro hoy. Para retomar esa idea vamos a usar el operador más lindo, ¿no? Que es el operador de Laplace, la traza de las segundas derivadas o eh, la suma de las derivadas de orden 2 que son con respecto a la misma variable. Voy a escribir acá entonces, centremos ideas. Entonces tomo una función u armónica, recuerdo, por si alguien todavía no vio este operador, recuerdo acá, y esto sería la suma de las derivadas con respecto, o sea, derivadas de orden 2 con respecto a la misma variable ux y xy. Esta es la ecuación de Laplace, la ecuación más clásica, la que se estudia por todos lados porque tiene muchas propiedades lindas y fáciles de entender, y luego uno siempre trata de probar las mismas para otros operadores más feos. Así que es un buen modelo. Entonces, básicamente la idea que hicimos la clase pasada se puede resumir así. Si yo supongo que tengo una función armónica, agarro que sea una función armónica para ver qué otras propiedades puedo derivar para esa función. Entonces cumple esta ecuación, ¿sí? O sea, se cumple esta ecuación, entonces en particular estoy asumiendo que U es C2, ¿no? O sea, estoy asumiendo que es función armónica clásica. Y supongo también, porque eso ya me quedó de la clase pasada, que la idea era pasar toda esta carga a una función test. ¿Y cómo hicimos? Dijimos, bueno, supongo que hay una función phi, no escribí acá, phi de clase C2, tal que U menos phi alcanza un máximo interior en un punto x0. O sea, bueno, entonces, si alcanza un máximo, entonces U menos phi en x0 es mayor o igual que U menos phi en cualquier otro punto, y puedo suponer que en realidad se tocan, ¿no? O sea, de acá, esta construcción que fue la que hicimos la clase pasada, podía ser una cosa así. Esta podría ser phi. U menos phi alcanza el máximo ahí. Y ahora, para hacer un poco más sencillo, puedo suponer que en realidad se tocan. Voy tratando de hacer el mismo dibujito. Y entonces ahora lo que hago es, si no fuera cierto, tomo otra función test que sea igual a la anterior phi más la diferencia. O sea, bajo todo esto, la diferencia, y esto sería el x0 y este sería phi moñito. O sea que tengo una cierta libertad al suponer propiedades para esta función phi. Si recuerdan la clase pasada, habíamos supuesto también en algún momento que el máximo que alcanzaba era único, porque si no, tomaba otra función test que fuera esa más una cuadrática en ese punto x0, con vértice en ese punto x0. O sea, puedo suponer
Entonces, distintas cosas, por ejemplo, puedo suponer que en realidad se tocan en ese punto. ¿Cuál es la ventaja de pensar que se tocan en ese punto? Es que si se tocan en este punto, yo voy acá, si se tocan, entonces queda 0, igual a u de x0 menos phi de x0, y esto es mayor o igual que u de x menos phi de x, para x cercanos, ¿no? Es un máximo local, o sea que u de x menos phi de x es menor o igual que 0. Paso de phi para otro lado y obtengo esto. O sea, tengo una comparación entre u y phi, al menos en un entorno del punto x0, ¿no? O sea, podemos escribir que x esté, no sé, en un entorno de x0, una bola de radio R, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Pero si alcanza el máximo en x0, si esta función u menos phi alcanza el máximo en x0, ¿qué puedo decir? Entonces yo sabía que phi era, por hipótesis, porque es mi función test, 2 veces derivable, u es armónica. Entonces estoy suponiendo que es de clase C2, porque estaba suponiendo, partimos de decir que cumplía esta ecuación. Entonces, u menos phi es de clase C2. Entonces tengo una función de clase C2 que alcanza un máximo en un punto. Entonces, ¿qué dos cosas puedo decir de ese punto? Bueno, lo primero que puedo decir es que su derivada se anula y la segunda derivada, o sea, la matriz hessiana, es semidefinida negativa. ¿Sí? Estas son las condiciones de que alcanza un máximo. Pero de acá, de estas condiciones inmediatas, sale que la derivada o el gradiente, en este caso podría ya haber escrito directamente el gradiente porque existe, ¿no? El gradiente de u en el punto x0 es el gradiente de phi en x0, de esta igualdad. O sea, ya tenía del slide anterior que la u y la phi coincidían en x0, ahora también sus derivadas coinciden en x0. ¿Y cuál es la relación que tengo para las segundas derivadas? Bueno, si necesitara la segunda derivada, tendría du de x0 menor o igual que segunda derivada de phi en x0, ¿no? De esta desigualdad. Pero yo no necesito toda la matriz hessiana porque en realidad en nuestro problema, en nuestra función u, que es solución de la ecuación de Laplace, o sea, es armónica, solo me aparece el laplaciano, o sea, no me aparece toda la matriz de segundas derivadas, sino que solo me aparece la traza. Entonces, ¿qué conclusión saco de acá para la traza? Bueno, puedo usar que los autovalores de esta matriz son no positivos, o sea que el laplaciano, que es la traza, ¿no? El laplaciano de esta nueva función, u menos phi, también es menor o igual que 0. Pero entonces, de acá, ¿qué sale? Sale que, escribiendo ahora laplaciano para la phi, laplaciano para la u por separado, tengo una forma de comparar uno con el otro. Pero obviamente, debido al signo menos que aparece en nuestra ecuación, perdón, esa desigualdad se me da vuelta, ¿no? O sea, la segunda derivada, fíjense acá arriba, ¿no? La matriz hessiana de u era menor o igual que la matriz hessiana de phi, pero lo que aparece en la ecuación diferencial, que tenía el signo menos, me da vuelta, ¿no? La parte de las segundas derivadas con la phi es menor o igual que la parte con las segundas derivadas de la u, pero esto era 0, porque u era armónica. O sea que en definitiva, lo que probamos era que en x0 phi era subsolución. ¿Sí? Ahora solo como un comentario, ¿qué pasaría si hubiera alcanzado un mínimo? Observación. Si u menos phi alcanza mínimo en x0, entonces ¿qué obtendría? Tendría la misma igualdad para la parte de las primeras derivadas, ¿no? O sea, el gradiente de u seguiría siendo igual al gradiente de phi,
Entonces, esto. Pero la matriz hessiana tendría el signo opuesto. Y esto, bueno, escribiendo todo eso que estaba arriba, ¿qué pasaría? Pasaría que la hessiana de la U sería mayor o igual que la hessiana de la phi, pero una vez que paso al laplaciano, o sea, a la traza, y le pego el signo menos, se me dan vueltas las desigualdades. Entonces quedaría este mayor o igual que menos U, que era 0. O sea, sería phi super solución en X0. ¿Sí? Es paralelo, ¿no? Lo que hacemos para un lado me sale igual para el otro. Ok. Bien, entonces ahora la pregunta es, esto parece una linda propiedad, esta forma que estamos ya encontrando constantemente. Veamos si vale al revés. ¿Qué significa si vale al revés? Si yo asumo eso como definición, ¿me alcanzará para recuperar que U es solución de la ecuación de Laplace? O sea, que U es armónica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que la U es de clase C2 y que para toda función test y todo X0, tal que U menos phi alcanza un máximo en X0, se tiene que la phi es subsolución en X0. O sea, antes probamos que si era armónica y tomaba un phi y un X0 acorde, entonces valía esto. Ahora voy a asumir al revés. Supongo que vale esto para todas funciones test phi y todos puntos X0 donde alcanza un máximo local. Quiero ver si llego a algo para la función U. Bueno, pero como vale para todo phi y la función U también es de clase C2, entonces puedo tomar phi igual a U. Esto lo estoy usando acá también, ¿no? Pero obviamente, entonces, ¿qué me queda como esta construcción que hacemos U menos phi? Queda la función idénticamente nula, que alcanza máximo en cualquier punto X. Entonces, por hipótesis, sale que menos laplaciano de U es menor o igual que 0, porque menos laplaciano de U eh, era igual al laplaciano de phi. Pero esto era lo que queríamos. Uy. Ah. Mm, mm. Bueno, me pinto ahí. Bueno, pues trato de borrarlo, ahora para no perder tiempo. Pero ¿esto nos alcanza? ¿Esto que está acá? No, porque lo único que hicimos volviendo para atrás de tener que para cualquier phi tenía una subsolución en el punto X0, lo único que consigo de acá es que la U sea subsolución. No alcanza porque lo que quiero recuperar es toda la igualdad. Quiero recuperar que es armónica, no subarmónica. No quiero la desigualdad. Entonces, ¿qué estaría faltando? Bueno, si yo por otro lado hago el mismo razonamiento, pero ahora pidiendo que valga la misma condición, pero para el mínimo, vuelvo a tener que U menos phi es idénticamente 0 y que alcanza un mínimo también en cada punto. Entonces también debería valer la otra desigualdad. Entonces si vale en simultáneo, que es superarmónica y es subarmónica, entonces debería ser armónica. ¿Qué fue lo que fue clave en todo esto? Fue clave acá que pudimos usar U como función test, o sea que la U tiene que ser de clase C2 para retroceder, y que tuvimos que suponer en simultáneo que valía la condición para hacer, digamos, subsolución y supersolución. O sea que tenía que valer la condición para U menos phi alcanzando un máximo y U menos phi alcanzando un mínimo. O sea, ¿qué fue lo que probamos? Probamos algo con esta pinta. Si U es una función de clase C2, y esto es muy importante, entonces U es armónica, sí, solo sí, y valen las dos condiciones juntas. Para todo phi C2, para todo X0 máximo, se tiene la phi subsolución, y para todo phi C2 y todo X0 mínimo,
se tiene la phi supersolución. O sea que esto me está dando una equivalencia entre dos cosas que caracterizan el hecho de que use la solución de la ecuación de Laplace. Pero esta equivalencia solo se da si tengo una función de clase C2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero probar que es armónica. Armónica seca significa que resuelve la ecuación. La única forma es que sea C2. ¿Está bien? Necesito esta... necesito sí o sí, como también pudieron ver en la demostración, esta condición de regularidad. Pero yo podría haber dado la definición de solución armónica con que cumpla esto. Podría ser esta definición para una función C2. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto ahora cuando definamos. Pero bueno, esto lo que me está diciendo es que esta doble condición que tenemos acá es útil, me sirve y es consistente con la noción de solución armónica. O sea, parece que si queremos pedirle una función que sea solución de una ecuación diferencial sin que tenga todas las derivadas necesarias, hay que pedirle a otra función que cumpla las condiciones de diferenciabilidad y de alguna forma compararlas. Esta, bueno, es acá muy, muy cortito, donde ya aparecía también esta idea, sin relacionar obviamente con las funciones débiles, ¿no? Pero también había esta idea en otro lado, que es la idea del método de Perron, que se construía, bueno, para los que ya cursaron ecuaciones, es la forma de probar que existe una función armónica, ¿no? Porque uno puede probar muchas propiedades, pero en algún momento tiene que probar que existe esa cosa que, que estoy tratando de estudiar. Y para probar que existe solución armónica, tengo el método de Perron, que básicamente lo que hace es lo mismo. Como yo no sé que existe, no la puedo tomar. Entonces tengo que pasar la responsabilidad para otras cosas, para otras funciones. Entonces lo que pasa es la responsabilidad de U armónica en un dominio arbitrario, lo que hace es la construye como el supremo de funciones continuas que son armónicas en bolas y que se comparan con la U en esa bola. Y ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿por qué si no había armónica, por qué ahora aparece armónica? Bueno, pero esto es porque antes de eso hay que probar que en las bolas sí, y eso se hace a mano. Entonces se puede probar a mano que funciona armónica en la bola y luego con el método de Perron se prueba existencia. Eh, esta idea de construir una función armónica como el supremo de funciones continuas que son, que de cierta forma son subarmónicas, porque lo que usa acá el método Perron es funciones eh, subarmónicas, esta idea también es la idea que se usa acá en las soluciones viscosas. No lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero es el paralelo para el contexto de las soluciones viscosas al caso de Perron para las funciones clásicas. Bien, entonces vamos a definir qué queremos, entonces o que queremos llamar como solución viscosa, un poco de preparativos solo técnicos para centrar un poco la notación. Vamos a escribir, bueno, tomo un dominio omega, en general abierto y acotado, y voy a considerar el problema que vale una cierta ecuación diferencial en el dominio omega y una cierta condición de borde, supongamos 0, en el borde de omega. Y esta ecuación diferencial la voy a escribir de esta forma genérica, ¿no? Que tenga... que es toda una función, o sea, algo implícito que involucra las segundas derivadas, las primeras derivadas, la función y eventualmente el punto X. Y a veces para simplificar, para que sea más fácil nombrar las propiedades, voy a escribir las entradas de esta función f de la forma SPZX, donde S es una matriz real simétrica que representaría la hessiana, P es un vector de Rn que representaría el gradiente, Z es un valor de X y, bueno, es un valor de R y X es la variable. Algunos ejemplos, entonces la ecuación básica del laplaciano corresponde se escribiría de forma abstracta de esta forma, recuerdo acá que esto es la traza de la hessiana, que fue lo que veníamos diciendo, entonces queda menos traza de S,
Y el otro operador, que es el que está detrás de de esta necesidad de tener las soluciones viscosas, es el operador que se llama el P laplaciano, porque tiene un P ahí, ¿no? P laplaciano. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, yo en vez de escribir esto así, del laplaciano común, lo puedo escribir como menos la divergencia del gradiente. Y ahora, en vez de escribir así, voy a considerar como una generalización y voy a escribir menos divergencia, gradiente a la P menos 2, gradiente de U. Bueno, este es un operador muy interesante que aparece por muchos lados. Obviamente se escribe en forma divergencia, eso trae buenas propiedades, pero tiene acá este exponente P menos 2 que luego se nos complica, y se lo escribo desde el punto de vista de esta notación así implícita. Su F quedaría su F grande quedaría con toda esta expresión. Este problema es el que está constantemente asociado a las soluciones viscosas, no porque haya empezado por ahí, pero porque la solución viscosa fueron digamos, la herramienta necesaria para estudiarlo, porque yo puedo resolver esto y encontrar una solución para cada P, y luego es interesante preguntarse qué sucede cuando P tiende a infinito. Y llego a una función U, que es la U infinito, pero no puedo determinar, o no podía determinar por los métodos usuales, qué ecuación cumplía esa función U infinito. Y ahí aparece de lleno las soluciones viscosas, porque ya vimos en la motivación que lo ideal era que buscar una noción o que pase bien a través de la noción de límite, y esa es la solución viscosa. Obviamente no hay tiempo para contar esto, pero repito, el que esté interesado, le puedo pasar cosas para mirar. Bueno, ¿le pedimos algo a f o tomamos f cualquiera? Bueno, recordemos, otra vez el ejemplo de las funciones armónicas, por ser tan sencillo, que la conclusión salió de decir, bueno, la matriz hessiana de la U era menor o igual que la matriz hessiana de la phi, y luego dimos vuelta, porque estaba el menos, ¿no? Dimos vuelta a la desigualdad, y eso significaba que la ecuación diferencial que quiero tratar para la U era mayor o igual que la ecuación que quería tratar para la phi. O sea, esto fue bastante intuitivo, porque era la típica de, bueno, multiplico por menos 1, doy vuelta a la desigualdad, pero ahora quiero rescatar una propiedad para la f. Si escribo esta condición desde el punto de vista de la f, o sea, pierdo ver el menos, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que la f con respecto a la matriz hessiana de U es mayor o igual que la f, o sea, el operador f, en la matriz hessiana de la phi. O sea, cambia esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿sí? No sé, espero que se entienda, ¿sí? O sea, tengo una matriz menor que la otra, y cuando le aplico la f, obtengo la desigualdad contraria. Entonces, necesitamos una condición que es, bueno, lo que se dice equivalente a la condición de lepticidad usual. También se le llama a esta condición una condición de lepticidad. Si ustedes, bueno, si ustedes ya vieron esto en algún momento, si ya cursaron la materia, si no, no importa, aún estudiando desde el punto de vista de las soluciones clásicas, no puedo resolver cualquier operador como el de Laplace o las funciones armónicas que tenía antes. No puedo encontrar solución para cualquier operador, tengo que pedirle cosas. Bueno, y la condición que se le pide es equivalente a esta, solo que ahora la estoy escribiendo desde el punto de vista matricial, pero es exactamente la misma condición, por eso se le llama por analogía esto una condición de lepticidad. Y bueno, y probar que esta es equivalente a la otra es un ejercicio en realidad de álgebra, porque
porque para las ecuaciones que se prueban en la materia usual de ecuaciones, la condición de ellipticidad usual sale con propiedades de una cierta matriz también, y tiene que ver con la traza. O sea, es una propiedad de álgebra, es muy sencillo y no tiene nada que ver con análisis. Ok. Vamos a pedir otras cosas a la F, pero más adelante, ¿sí? Ahora para definir no necesito nada más. De todas formas, siempre las cosas que le voy a pedir a la F son las esperables, o sea, se coinciden en la mayoría de los casos con las propiedades que también le exigiría a una ecuación para que tenga solución clásica. Perdón. Clásica. Ok, entonces, ¿cuál sería la definición? Definición de solución viscosa, sea U una función continua. Y ustedes se estarán preguntando, ¿no era C2? No, C2 era para probar la equivalencia entre función que hicimos en el teorema anterior, función armónica, con todas estas funciones U menos phi test. Pero ahora solo quiero definir. Entonces, para definir voy a usar, digamos, el lado derecho de la equivalencia. Para que eso tenga sentido, no necesito que la U sea derivable, porque las derivadas las cargamos todas a la función phi. Digamos, el peso, la responsabilidad de que la pueda derivar y cargar a la función, quedaron para la phi. Entonces no necesito nada, solo necesito que U sea continua. Decimos que U es solución viscosa de una ecuación de este tipo, F igual a 0, sí, solo sí, y ahora cumple las dos condiciones, ya la puedo escribir pensando que tomo una función test, C2, y tal que U menos phi alcanza un máximo, un mínimo en un punto donde en realidad se tocan. Esto fue lo que vimos en el slide anterior, lo escribo así para que sea más fácil, no tengamos que arrastrar, pero ya sabemos que eso no es ninguna restricción, entonces tomo una función test phi y tomo que x0 es máximo local de U menos phi, entonces la phi es subsolución, y si x0 es un mínimo local de U menos phi, entonces la phi es supersolución. O sea, esta va a ser nuestra definición de solución viscosa. O sea, resumiendo, así en dibujito, entonces yo tengo que tengo una U, tengo una phi que se tocan en un punto x0 y tal que U menos phi alcanza un máximo, o sea, la phi está por arriba de la U menos phi de x0, que 0 es mayor o igual que U menos phi, al menos localmente, en un x, entonces sale que phi es subsolución, subsolución en x0. Y por otro lado, si tengo el dibujo, pero al revés, o sea, la phi toca por abajo, y en este punto x0 alcanza un mínimo, entonces phi es super solución en x0, entonces estas dos cosas juntas, si tengo estas dos cosas juntas, entonces U sería solución viscosa. U continua. U continua. No le necesité pedir nada más para poder definir. Se puede dar la misma definición y no pedir siquiera continua, se puede pedir semicontinua, pero bueno, no quería dar la definición mejor posible. Pero bueno, ya con pedir que una función que es apenas continua sea solución en algún sentido de una ecuación diferencial con hasta dos derivadas,
es bastante pedir, ¿no? Estamos súper relajados, ¿no? Porque al inicio cuando hicimos el primer intento, que bajamos a Lipschitz, que hasta era derivable en caso todo punto, no funcionó bien. Y ahora ya ni siquiera es que estamos pidiendo que sea derivable en casi todo punto, solo estamos pidiendo que sea continua. Y paso toda la responsabilidad para esta función phi, que es subsolución y supersolución posta, o sea, tiene derivadas la phi. Por eso es que la puedo reemplazar. Por ahí podría poner acá, agregar que es su solución clásica. Tiene derivadas. ¿Sí? Bien, veamos también por qué motivo es importante esta condición 4, que era la condición de ellipticidad. La condición de ellipticidad. ¿Por qué realmente era tan importante? ¿Por qué la tuve que rescatar o poner de forma explícita y no podía solo decir, bueno, en algunos operadores sale y en otros no y no es tan importante? La forma de ver que, esa condición es crucial para nuestra definición es probar lo que probamos a mano con el operador Laplace o el operador de las funciones armónicas. Y es ver esta equivalencia. Es ver que ya definimos solución viscosa, ¿no? Ahora quiero ver si, en vez de tener que U sea continua, si en realidad U es S2 y parto de que sea viscosa, entonces recupero que U es solución clásica. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes. Entonces tomo que S2 y quiero probar que si es solución clásica, sí, solo sí, vale la definición de solución viscosa, ¿no? Esto era solución viscosa. Toda la responsabilidad para la función test. Bueno, la vuelta es obvio, ¿no? Porque puedo otra vez tomar U igual a phi, porque la U es de clase C2, así que inmediatamente ese razonamiento que hicimos en los slides anteriores a la definición. ¿Y cómo es la ida? Bueno, entonces U es clásica, tomo una función test, y si la función test es de clase C2 y U es, U es de clase C2, solución clásica, U menos phi es C2, y hago el mismo razonamiento que hicimos antes. Entonces los gradientes son iguales. Bueno, puse gradientes porque existen. Las hessianas se comparan. Ahora no paso al laplaciano porque ahora estoy en una ecuación genérica. Pero sabemos que U es solución, o sea que cuando reemplazo todas estas cosas en la expresión de la función grande f, sale que es igual a 0, ¿no? F de hessiana de U, de gradiente de U, x0 es 0. Pero tengo una condición sobre f, la condición esta de lepticidad. Y la condición esta de lepticidad me dice que puedo comparar la parte de la matriz hessiana. ¿Y qué me decía? Me decía, bueno, si tenés una matriz que es menor o igual que la otra, cuando le aplicas la f, se da vuelta la desigualdad. O sea que f de la matriz hessiana en U sería mayor o igual que f con la matriz hessiana en phi. O sea, f con la matriz hessiana en, estoy acá abajo, f con la matriz hessiana en U sería mayor o igual que f con la matriz hessiana en phi. Y ahora, ¿qué uso? Bueno, U y X0 son iguales, pero uso que los gradientes son iguales. Este es igual a este. Entonces no cambia nada. O sea que phi es subsolución. Y de igual forma se prueba para el caso en que X0 es un mínimo. ¿Sí? O sea que es crucial para una f cualquiera, es crucial esta propiedad de lepticidad o esta propiedad de comparar, f a nivel de las hessianas. ¿Por qué hacemos esto? ¿No? O sea, si son equivalentes, entonces ¿para qué necesito esta definición nueva? Se estarán preguntando. Bueno, la idea de esto, y es la idea constantemente cada vez que uno relaja la noción de función, lo mismo para las soluciones débiles, siempre es lo mismo, es que obviamente uno siempre trata de encontrar la solución clásica, pero muchas veces es difícil. Entonces lo que hacemos es un atajo largo.
Entonces, en vez de probar directamente la solución clásica, digo, bueno, no pruebo la clásica, pero sé que esto, en los casos buenos, es equivalente a esta otra definición. Entonces, me voy con esta. Pruebo esta y luego trato de probar que, además de existir esta solución de alguna forma relajada, le llamo relajada para que sea amplio, ¿no? Débil, viscosa, cualquier cosa, y después pruebo que en realidad no solo es solución relajada, sino que es solución, que esta función es de clase C2, ponele, para una ecuación de estas que estamos tratando. Tiene las propiedades de regularidad, tiene las derivadas que necesito. Entonces vuelvo. O sea, como que separo los pasos con la esperanza de que cada uno de estos pasos sea más sencillo. Por ahí puedo escribir eso acá, ¿no? Entonces, U clásico, clásica, U C2, y esto es difícil. Entonces, primero voy con, bueno, voy a escribir en el caso este, por ejemplo, U viscosa, U continua, y esto sería más fácil, o esa es la esperanza. Y después pruebo que en realidad U es C2, esto sería lo ideal, y entonces con estas cosas juntas estaría llegando a que U es clásica, ¿sí? Esta es la idea. Bueno, volvamos al problema de motivación. En el problema de motivación, queremos ahora probar, no sé si recuerdan, la ecuación que teníamos era esta, igual a 1, y U de más menos 1 igual a 0, era la función distancia al borde, que era esta. Y quiero probar que en realidad esta función 1 menos x es solución de viscosidad. Bueno, el operador asociado a este problema no tiene la matriz S, ¿no? Porque es de primer orden. Entonces es un operador que cumple las propiedades que estábamos buscando, porque ni siquiera tengo que probar nada sobre la hessiana. Y esta función U es obviamente continua. Entonces estamos en condiciones de arrancar el método. Probemos que es subsolución de viscosidad. ¿Qué significa eso? Tomo una función phi que sea de clase C2, tomo un punto x0 que sea máximo local de U menos phi con U de x0 igual a phi de x0. Hay dos posibilidades, ¿no? Que son las que veo mirando el dibujo. Si x0, voy a hacer este dibujito un poco más grande. Si x0 no es 0, si x0 no es 0, entonces tengo acá mi phi, esta era la U, este era x0. Si x0 no es 0, U es derivable, en realidad. Y si U es derivable y estoy en un punto donde alcanza un máximo la función U menos phi, vale lo que habíamos hecho antes, o sea, los gradientes, que en este caso son las primeras derivadas, son iguales en ese punto. Bueno, pero la derivada de U es 1 si x es menor que 0 y menos 1 si x es mayor que 0, ¿no? Si estoy del lado izquierdo o del lado derecho, o sea que si tomo ahora la derivada en phi y la elevo al cuadrado, estoy seguro que esta es menor o igual que 1, ¿sí? O es 1 o es menos 1, en cuadrado es 1 en realidad, pero yo no necesito tanto, me alcanza con decir que es menor o igual que 1. Porque ¿qué es lo que estoy tratando de probar? Estoy tratando de probar que U es subsolución de viscosidad. O sea que si agarro la función test phi, tengo que probar que la phi cumple la ecuación con el menor o igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que probamos acá? Repito, en realidad phi prima al cuadrado es 1, pero no necesito tanto, entonces no hace falta escribirlo. Esto para el caso en que x0 no sea 0. Si x0 sí es 0,
Entonces, bueno, ya la 1 es derivable ahí, así que tengo que ir por otro lado. Entonces uso que u menos phi alcanza un máximo local en ese punto. Entonces escribo que u menos phi es mayor o igual que u menos phi en x, un punto x cualquiera, ¿sí? 0 máximo. Y ahora escribo lo que es esto. Bueno, pero en 0 u vale 1, phi es phi, y u de x es 1 menos valor absoluto de x menos phi de x. O sea que obtengo una desigualdad para esta diferencia phi de x menos phi de 0, mayor o igual que menos módulo de x. Bueno, entonces ahora tengo que separar en casos, ¿no? Pues ya sabemos que no está bueno trabajar con el módulo, pero menos módulo de x, que es igual, si x es positivo, esto sería menos x, y si x es negativo, esto sería x. Entonces tomo x positivo. Si x es positivo y divido esta ecuación, esta desigualdad por x, ¿qué obtengo? X es positivo, así que no cambia la desigualdad y queda el cociente incremental de la phi mayor o igual que menos 1. Tomando el límite, cuando x tiende a 0 más, porque estoy con los positivos, obtengo que la derivada a la derecha sería mayor o igual que menos 1. Por otro lado, si divido por x que sea menor que 0, obtengo el mismo cociente incremental, pero se da vuelta la desigualdad y queda menor o igual que 1. Y tomando el límite otra vez en x, obtengo que la derivada izquierda sería menor o igual que 1. Entonces la derivada de la derecha es mayor o igual que menos 1, la de la izquierda es menor que 1, pero la phi es derivable. La que no era derivable era la u. La phi es derivable, o sea que tienen que coincidir las derivadas izquierdas y derechas. Por lo tanto, tiene que ser un número que esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea que cumple con la misma desigualdad que queríamos. O sea, U es subsolución de viscosidad. ¿Por qué? Porque tomé una función test phi en un punto x0, donde alcanzaba un máximo U menos phi, y probé que phi es subsolución en ese punto x0. Por definición, U es subsolución de viscosidad de f igual a 0. Del mismo modo, se prueba que U es supersolución de viscosidad, es exactamente igual a la demostración, por lo tanto, U es solución de viscosidad de la ecuación. Ahora, cuando nosotros hicimos el primer slide del curso ayer, dijimos que la definición de tomar función U Lipschitz no era buena porque enseguida perdía la unicidad, porque tomaba la función U para arriba, y tomaba después la función b para abajo, y esta ya no era, ya perdía la unicidad, era solución, pero perdía la unicidad. Veamos que esta noción de solución de viscosidad ya barrió con este problema, porque en realidad la función b no es solución de viscosidad de mi problema, según nuestra definición. ¿Por qué? Bueno, el problema va a ser justamente en el lugar donde tuvimos que hacer cuentas, ¿no? En el vértice, en el x igual a 0, y fíjense que ahora tengo las desigualdades contrarias, ¿no? En el caso x igual a 0, obtendríamos el cociente incremental a la derecha mayor o igual que 1, o sea que la derivada derecha sería mayor o igual que 1, y el cociente incremental a la izquierda sería menor o igual que menos 1. Luego, la derivada izquierda sería menor o igual que menos 1. Pero tendrían que ser iguales. Pero no puede ser igual si al mismo tiempo es mayor que 1 y menor que menos 1. Antes nos había dado al revés, ¿no? Había dicho que la derivada derecha era menor que 1, la derivada izquierda era mayor que 1, entonces, bueno, y como son iguales, se encuentran acá en algún lado. Pero ahora tengo al revés, tengo que la derivada derecha es mayor que 1 y la izquierda es menor que menos 1. No pueden ser iguales. Esto es un absurdo. Entonces, no puedo probar que sea solución viscosa. Ahora, es buenísimo para nosotros, ¿no? La definición que construimos nos sacó el problema que teníamos, pero también hay como un llamado de atención, es que lo que estamos diciendo con esta función b y esta función u, es que u es solución viscosa de una ecuación y menos u, porque b es menos u, esta era la b, en nuestro ejemplo, no es solución de la misma ecuación igual a 0 que puedo pasarle con el menos atrás. O sea, hay propiedades que a veces no son tan inmediatas de las soluciones viscosas, pero que
que bueno, que igual no importa. ¿Qué iba a decir algo más de acá? O sea que también otra conclusión que uno puede sacar de este dibujito es que tengo una función U que es solución de viscosidad a pesar de tener un vértice, pero no puedo permitir que este pico, este punto conflictivo, no puedo permitir que ocurra del otro lado. O dicho de otra forma, la definición de solución viscosa permite picos, pero no para cualquier lado. O sea, si esta permite este vértice con esta, digamos, con este dibujito, ¿no? El vértice así, pero ya no permitía el vértice con la otra concavidad, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo cual es también ya de por sí curioso. Bien, bueno, como decía, no hay tiempo para todo. De la definición se pueden probar varias propiedades, por ejemplo, que son importantes para luego para la existencia. Por ejemplo, si tomo el máximo entre dos subsoluciones viscosas, entonces esa función máximo punto a punto también es subsolución viscosa. Esto son propiedades que son parte del método de Perron. Si alguien lo vio, lo reconocerá, pero son bastante fáciles de probar. Queda como ejercicio. Usando un razonamiento similar al que hicimos en el método de viscosidad artificial, que le habíamos agregado algo con un epsilon, también se puede probar que si tengo una sucesión de soluciones viscosas que converge uniformemente a una función U, entonces U también es solución viscosa del mismo problema. Esto sigue más o menos los pasos que les había contado ayer. Esto también puede quedar como ejercicio, y esto muestra que la noción de solución viscosa es estable bajo la convergencia uniforme. En realidad se pueden probar más cosas, ¿no? Puedo probar que también si los operadores estuvieran convergiendo a otro operador, entonces también todo junto converge límite con límite. O sea, si U sub n es solución viscosa de Fn, o sea, un operador Fn, y después tomo límite, todo pasa bien, que eso es de hecho lo que se usa en el caso que les conté del operador P laplaciano, ¿no? Porque el operador, o sea, la solución era U que dependía de P, pero el mismísimo operador también dependía de P, entonces tengo dos límites, dos lugares donde aparece P, igual esta noción de solución de viscosidad se la banca y puedo tomar límite eh, y llego al operador límite y la función límite. Así que es muy linda esa cuenta. Pero bueno, estos resultados de existencia y estabilidad son bastante intuitivos, o sea, no es que son fáciles, pero son intuitivos, pero lo difícil es probar que la solución viscosa es única. Usualmente se prueba esta propiedad de unicidad a través de un resultado de comparación. ¿Y a qué me refiero con esto de comparación? Por ejemplo, si tuviera el caso clásico de las funciones armónicas, siempre vamos a las funciones armónicas para ayudarnos. Esto básicamente lo que quiere decir es que si tengo dos funciones armónicas que se comparan en un borde, en el borde del dominio, también se comparan adentro. O sea, si cumplen la ecuación y U2 es menor o igual, U1 es menor o igual que U2 en el borde, también lo va a hacer en el interior del dominio. Y esto, bueno, por falta de tiempo, esto tiene que ver con bueno, también con el principio del máximo. Bueno, si me puedo tomar 5 minutos. Puedo poner así, está relacionado con el principio del máximo, y que básicamente lo que dice es así. Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos con este problema, ¿no? Esto igual a 0 en omega y b igual a, pongamos un g en el borde de omega. Entonces, el máximo de b en todo el conjunto es el máximo de b en el borde, que en definitiva, bueno, que en definitiva es
el máximo de G en el borde. O sea, en los problemas clásicos uno suele poder probar bastante a mano a veces esta propiedad. Si tengo una función armónica, en este caso, bueno, es una función continua en particular, es derivable, pero también es continua, entonces alcanza un máximo en la clausura de omega, que es un conjunto acotado, pero ese máximo se alcanza en realidad en el borde. O sea, no hay máximos interiores. O sea, lo máximo de una función armónica se va a alcanzar en el borde del conjunto. ¿Sí? O sea, tengo el máximo, pero se va a alcanzar en algún punto acá del borde. Bueno, y esto nos ayuda para la comparación porque si tengo, o sea, cómo se relaciona con la comparación. Entonces, si tengo dos soluciones, perdón, quería poner, bueno, está bien. Si tengo dos soluciones y tomo V igual a U1 menos U2, entonces esta solución cumple con este problema que cae en el caso anterior, o sea que máximo de B es el máximo de G1 menos G2. Pero ahora, fíjense lo que habíamos dicho antes, es que tenía dos funciones, U1 y U2 armónicas, que se comparaban en el borde. O sea que teníamos que U1, que es G1, era menor o igual que U2, que era G2. O sea, G1 era menor o igual que G2, o sea que en el borde esto es menor o igual que 0. Pero si el máximo de B es menor o igual que 0, entonces B es menor o igual que 0, o sea, B1 es menor o igual, perdón, U1 es menor o igual que U2. Bueno, entonces uno le gustaría hacer esto en este contexto. ¿Qué podemos decir? Bueno, como consecuencia inmediata podemos probar lo siguiente. Si tengo una subsolución viscosa y tengo phi, que es supersolución estricta, entonces vale una especie de principio del máximo y por lo tanto tendría la comparación, por lo que vimos antes que están relacionados. ¿Por qué esto sale así? Bueno, si U es su solución viscosa y tomo una función phi que es de clase C2, si alcanzara un máximo en un punto interior, ¿sí? Si tengo U menos phi que alcanza un máximo en un punto interior, entonces esto lo podría usar phi en la noción de subsolución viscosa. Entonces quedaría f de 2 phi de phi x sería menor o igual que 0. Pero esto es un absurdo. O sea, esto es como una conclusión inmediata, pero ahora escrito desde el punto de vista, de las soluciones viscosas. Fíjense que ni siquiera estaba pidiendo que la U fuera solución, solo alcanzaba con pedirle que fuera subsolución. ¿Por qué? Perdón, vuelvo atrás. Porque en realidad esta conclusión que escribimos acá, que era muy sencilla, también vale si, y ahora voy a poner en otro color para que se vea que lo escribí por arriba, también vale si acá le pongo el menor o igual que 0, entonces acá me alcanza con tomar menor o igual que 0, y acá mayor o igual que 0, y sale la misma conclusión. O sea, para sacar esta conclusión de este slide, me alcanza con tomar que U1 era subsolución y U2 era supersolución. Entonces no necesito ni siquiera ir a la definición de solución, me alcanza con sub y super. Para llegar a esta contradicción, lo que necesitamos era que sea estricta.
Bueno, y creo que ya no tengo tiempo, les muestro solo qué es lo que se puede probar y se los dejo en el slide. Bueno, ahí estaba la demostración. Lo que se puede probar es que, bueno, acá restringí para que sea más fácil la cuenta. O sea, inicialmente teníamos este operador. Y ahora voy a decir que esto no depende en realidad de la hessiana, o sea, es de la forma h de du u x, o sea, es de primer orden. Y entonces se puede probar que si tengo una subsolución viscosa y una supersolución estricta, entonces si se comparan en el borde, se comparan adentro. Obviamente este es un resultado preliminar, es un resultado inicial que no trataba de hacer más que esto. Les dejo la demostración, por favor escriban si no se entiende, pero se puede probar, es una cuenta bastante sencilla. Lo difícil es cuando uno quiere agregar las segundas derivadas. Bueno, y con esto entonces termino, perdón por el retraso. Muchas gracias. Gracias, Joana. Muy bueno, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Te están agradeciendo. ¿Se pueden hacer en boche las preguntas? Sí, sí. Adelante. Va, ahí voy. Fantástico, Joana. Era para aplaudirte multitudinario. No, bravo. Y pregunta, ¿hay diseños de algoritmos numéricos para la viscosidad? Sí. Yo no entiendo nada de numérico, pero sí hay. Hay seguro elementos finitos y debe haber otros. O sea, en los manuales usuales, como es para licenciatura y así, hacen de elementos finitos, pero... Bueno, pero uno busca las funciones testa y trata de apretar la solución entre FIES o cosas por el estilo. Claro, exacto. Puedo mandarte una referencia después si querés. Ah, vale, sí. Buenísimo. Mándamela a mí también, por favor. Ah, sí, claro. Dale. Acá hay una pregunta de Nelson. Pregunta, ¿puede ser que existan soluciones débiles que no sean soluciones viscosas? Débiles que no sean viscosas. Con la noción débil que di yo, me imagino. Entiendo que sí. No sabría contestarte, porque en general uno después lo que trata de hacer, o sea, no es obvio probar que son lo mismo, o sea, no tendría ningún ejemplo para darte, pero en general uno trata de, cuando da distintas definiciones de soluciones relajadas, después siempre un paso es probar que en realidad coinciden. Claro. Entonces no es un camino inmediato, pero ahora sí de memoria no se me ocurre ningún ejemplo para probar, para poder contarte, pero o sea, no es para nada obvio. Por ejemplo, probás que existe solución débil y luego probás que existe solución viscosa, tendrías que probar que las dos definiciones son equivalentes. Y eso se tiene que hacer aparte para cada. Con tu esquema daría algo así, que si uno tiene una ecuación que es de tipo entre elíptica, parabólica, etcétera, las clásicas, Sí. Que son hipoelípticas, dicen que si vos tenés el dato de clase C infinito, entonces las soluciones son de clase C infinito, por más que las plantees en el sentido débil. Claro. Con lo cual, en esos casos, es una solución clásica a posteriori, ¿no? Cuando uno sabe que la solución fundamental, qué sé yo, para cosas lineales, ¿no?
Si la Claro, solución fundamental es C infinito fuera del origen, o cosas como esa, ya está. Ya está que no, que van a ser, que todas las soluciones viscosas, que todas las débiles van a ser viscosas también, porque son soluciones clásicas también, ¿no? claro. Me Claro, pero parece. hay otros problemas donde Claro. no vas a obtener nunca No, la C2, claro, o sea, nunca vas a exacto. llegar a cerrar el triángulo y Ujú. entonces ahí si te quedas flotando en el territorio débil, hay que ver si son iguales, ¿no? Como pasa con el P laplaciano, que uno después prueba que las definiciones son iguales, pero cuando tomo el límite, la función U infinito del laplaciano infinito es solo viscosa, no hay forma de que sea débil. No. O sea, la única explicación que hay ahí es ser viscosa. Y no tiene las derivadas, y de hecho hay varios trabajos probando la derivabilidad óptima que no llega a C2. Eh, y hay trabajos probando, bueno, estas equivalencias para distintos operadores, estas equivalencias entre débiles y viscosas, e incluso otras, ¿no? Con estos operadores nuevos no locales y así. Eh, pero bueno, lo tenía que haber pensado en algún Para ejemplo pensar. Hay manera como... para dar. A ver. ¿Sí? ¿Alguien habló? Por ahí no era para acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Recuerden que las clases van a estar subidas en el foro. De hecho, la primera clase creo que ya está. Eh, y el foro va a estar disponible por un par de semanas más. Después los videos irán Buenísimo, al canal de YouTube de la UMA, de la Virtuma. genial. Bueno, propongo que si no hay más preguntas, encender los micrófonos un segundo para darle un aplauso a Joana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Gracias, Gracias, Joana. Damián Muy y bueno. Francisco. Ahí siguen agradeciendo.